Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Deseo que Dios les esté llenando de su bendición y de su presencia. ¿Están leyendo primera epístola del apóstol Pedro? Esa es una epístola muy valiosa. Nos enseña algo fundamental sobre la vida cristiana. ¿Qué tiene de especial este libro que no tienen otros? Una de las cosas especiales de este libro es que es la epístola que más habla de sufrimientos. Habla de diversas pruebas, habla de pruebas de fuego. Hay unos 22 menciones a diversas formas de sufrimiento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pedro, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, escribió tanto acerca del sufrimiento? La razón es porque estos hombres de Dios que fueron tan ungidos, tan guiados por el Espíritu de Dios, supieron por el Espíritu de Dios que se avecinaba una gran persecución. Y entonces les está preparando para el sufrimiento. Está hablando de diversas formas que el creyente sufre, pero también les está dando toda la verdad que ellos necesitan para estar preparados para esos sufrimientos. En otras palabras, primera y segunda Pedro fueron escritas en parte para preparar a los creyentes para que estuvieran preparados para las diversas formas de persecución y crueldad que se iba a venir contra ellos. Por eso esta epístola habla tanto de esos sufrimientos. Sigan leyendo primera epístola de Pedro, que yo les voy a seguir haciendo preguntas muy importantes. Quiero leerles lo que ustedes ya conocen. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hasta ahí la lectura. Esta es una epístola, quiere decir que es una carta dirigida a un grupo de creyentes. En esa época, a diferencia de hoy, se identificaba el que estaba enviando la carta, el remitente, y también luego habla de los destinatarios. Los destinatarios habla de ellos, dice que están que son expatriados. ¿Por qué les dice eso? Porque gran parte de los creyentes que van a recibir la carta del apóstol Pedro son gente judía que están fuera de su patria. ¿Dónde están? Están en el Ponto, están en Galacia, están en Capadocia, Asia y Bitinia. Dice también estaban dispersos. En la dispersión estaban dispersos en estas. ¿Qué eran esos nombres? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran provincias del Imperio Romano. Políticamente el Imperio Romano estaba dividido con esos nombres de provincias. Esas provincias que mencionan allí, que son unas 5, tenían casi una extensión geográfica un poco menos que Colombia. Era un territorio muy grande y allí estaban esparcidas estas congregaciones, muchas congregaciones. Esta epístola nos da unas respuestas muy valiosas. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo llegamos a ser creyentes? ¿Cómo llegamos a ser seguidores de Cristo? Esta epístola nos responde de una manera hermosa. Ninguno de los que hoy son creyentes pensó, a menos que haya nacido en un hogar cristiano, no pensaron en ser seguidores de Cristo. Algunos no hubieran creído jamás que iban a llegar a ser seguidores de Cristo. A mí, si me hubieran preguntado unos 10 años antes de convertirme, si me convertiría en creyente evangélico, yo hubiera jurado que jamás, porque me adoctrinaron hasta más no poder. Leí libros en contra de los cristianos y muchas cosas para afirmarme más y más en la religión en que nací, en la que me enseñaron mis padres. Pero como decimos, pues los campesinos, una cosa piensa él
el burro y otra el que lo enjalma, ¿no? Una cosa pensaba yo en mi ignorancia, pero otra cosa pensaba el Dios que me dio la vida, y Dios me guió a la vida cristiana, que es lo mejor que puede sucederle a uno en esta vida. ¿Ustedes pensaban en ser cristianos? Piensen en 10 años atrás. ¿Pensaban en ser creyentes en Cristo, seguidores de Cristo? Tal vez muchos de ustedes repudiaron. ¿Y por qué llegaron a ser cristianos? Aquí está la respuesta. El apóstol Pedro, después de identificarse como el remitente de la carta e identificar a los destinatarios y los lugares donde se encontraban, empieza rápido a decirles: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Al decir elegidos, les está diciendo que Dios tomó la iniciativa de salvarlos, así como Él soberanamente tomó la iniciativa de darnos la vida, y solamente Él podía dárnosla, nuestros padres no podían dárnoslas. Él es el autor de la vida, así también Él soberanamente y misericordiosamente tomó la iniciativa de salvarnos, y eso es lo que quiere decir elegido según la presciencia. Es una palabra compuesta, es una palabra que habla de esto: pre, antes, y ciencia, conocimiento. ¿Qué está diciendo entonces? Si usted lee una versión moderna, va a encontrar que dice según el anticipado conocimiento de Dios. Dios nos conoció, ¿sabía usted eso? Que Dios lo conoció a usted aún antes de nacer, que Dios lo conoce cuando nació, y Dios sabía lo que iba a hacer usted y cómo Dios iba a tratar con su vida, y usted iba a responder. Creemos que Dios no anula la voluntad del hombre, no destruye nuestra capacidad de decidir entre el bien y el mal, pero Dios nos preparó, soberanamente nos eligió, y eso lo hizo según su presciencia. Nos conoció, supo que por su gracia íbamos a responder a su llamado, y entonces nos preparó. Lo que dice luego es muy interesante. Dice que fue en santificación del Espíritu, que primero estuvo la elección del Padre, y segundo está la santificación del Espíritu. Santificación es una palabra que para nosotros los creyentes, por nuestras raíces religiosas, es una palabra que nos confunde mucho. No tenemos un claro entendimiento de lo que es. En el original es la palabra agiasmos, y significa purificar, significa apartar y otras cosas. Esas son los principales significados de esa palabra. Entonces lo que está diciendo es que Dios tomó la iniciativa de salvarnos, nos preparó, y el Espíritu Santo trabajó en nosotros para un día apartarnos. Esa palabra santificar viene de una palabra que significa apartar, separar, pero me gusta la palabra cortar. Dios nos cortó. ¿De dónde nos cortó? La mayoría de la gente siempre responde: pues nos cortó del pecado. Entender esta palabra es muy interesante, porque nos habla de la gracia y el amor de Dios, y nos habla de la condición tan triste en que nosotros nos encontrábamos. Lo que nos quiere decir es que Él tuvo que cortarnos de un mundo donde el que manda es el príncipe de este mundo. Por causa del pecado, la Biblia dice que Él es el Dios de este siglo. Por causa del pecado, el mismo Señor Jesús le llamó el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, le dice el apóstol San Pablo, y la Biblia claramente enseña que Él se enseñorea de las personas, que manipula sus vidas. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo dijo que este ser maligno, que los pecadores están cautivos a voluntad de Él. Él hace lo que quiere con ellos. Nosotros no podemos ver al enemigo, pero nosotros podemos ver sus acciones y ver lo que sucede en el mundo. En el mundo acontecen cosas
crímenes, cosas tan atroces que no se pueden casi ni mencionar. La Biblia enseña claramente quién está detrás de eso, quién es el que enceguece, el que cautiva, el que maneja como marionetas a las personas que se han entregado el pecado, y por eso las personas resultan haciendo cosas y cosas gravísimas. Después de ya condenados en la cárcel, los han entrevistado. Recordamos a varios de ellos, dicen un poder me forzó a hacer eso. No están mintiendo, están diciendo la realidad. Hay fuerzas malignas que a quien no gobierna el Señor Jesús, ellos han elegido el pecado, y por elegir el pecado, entonces el autor del pecado los gobierna, y por eso hacen cosas que no tienen sentido, cosas tan gravísimas, graves, que uno no puede entender. No hace mucho vimos un video donde una mujer elegante tuvo su primer matrimonio, y para cobrar un seguro de mucho dinero, ella lo asesinó muy sofisticadamente y no la descubrieron. Y se volvió a casar porque era elegante, y otra vez lo asesinó muy sofisticadamente y no la descubrieron. De esos matrimonios quedó un niño de 12 años, pero era completamente inválido. Tenían que cargarlo en una silla y empujarlo. Y también lo aseguró. Y un día lo llevó a la piscina, y aunque parezca tan increíble, a un hijito inválido lo hundió en una piscina para cobrar el seguro. Pero ahí sí la descubrieron, porque ya eran 3 crímenes que llevaba. ¿Cómo se explica que una persona llegue a tal insensibilidad de atentar de una manera tan cruel y con un hijito inválido? Seguramente hay muchas madres escuchando, y usted como madre normal, usted da la vida por un hijo. Usted gasta su vida, usted trabaja el día y parte de la noche por la manutención de ellos, porque estén bien, por vestirlos, alimentarlos, educarlos. Usted gasta su vida. ¿Y cómo es que el enemigo puede endurecer, enceguecer de tal manera, cauterizar la conciencia de tal manera que una madre pueda atentar contra un hijito inválido? Parece increíble, pero sucede porque esa es la terrible historia de quienes han escogido el pecado en vez de escoger a Cristo. De ese mundo nos cortó el Señor. Nadie sino el poder de Dios, el Espíritu de Dios, podía cortarnos de allí. No había ningún poder, ninguna religión, ninguna secta, ningún mérito propio, ninguna sabiduría. No existe absolutamente nada. Son fuerzas poderosas que gobiernan a los hombres que están en pecado. Solo el poder del Espíritu de Dios, por la voluntad del Padre, trabajó y trabajó según las Santas Escrituras, porque nadie llega así de ipso facto a la vida cristiana. Siempre llegamos porque Dios nos ha preparado a través del tiempo. Hermosamente la Escritura dice que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él estuvo siempre alumbrándonos. No entendíamos nada, pero su luz estaba operando para que escogiéramos el bien y desecháramos el mal. Pero otra Escritura dice que Dios vuelve al hombre hasta ser quebrantado y le dice: conviértete, hijo de hombres. Pero hay más escrituras que hablan de que Dios muchas veces tiene que tratar con drasticidad a las personas. Dios quiere verlos sufriendo y no que sufran eternamente. La palabra de Dios es muy clara: guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé, dice la palabra de Dios en Isaías 42:16. Llegó el momento glorioso en que el Espíritu de Dios obró y fuimos cortados de ese mundo. ¿Para qué fuimos sacados de allí? Enseguida dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Espíritu de Dios a nadie corta del mundo para otra cosa, no para guiarlo a ninguna secta ni religión, ni siquiera a la iglesia en un sentido. Primeramente no, es a Cristo.
El Espíritu de Dios que es a Cristo, y en este caso nos guía, dice, usando los términos judíos, para obedecer y ser rociados, para ser limpios con la sangre del Señor Jesús. Entonces está la elección del Padre, es el trabajo del Espíritu Santo para apartarnos de ese mundo donde gobierna el enemigo. Fuimos trasladados, dice el apóstol Pablo, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Por eso es que las personas cuando se convierten tienen a veces un cambio tan dramático que los familiares, padres o hermanos o amigos dicen: usted se enloqueció, a usted le lavaron el cerebro. Yo conozco testimonios en el Perú cuando enseñábamos en el Instituto de Macedonia. Conocimos un peruano. Él era vicioso, había sido vicioso, él intentó matar al papá, y la noche que él llegó con la Biblia debajo del brazo, y luego estuvo 3 días sin salir de la casa leyendo la Biblia y gozoso, y durante 3 días papá y mamá creían que él que había fumado tanta marihuana que el muchacho se había enloquecido. Pero el papá comenzó a inquietarse y le dijo a la mamá: ¿no es cierto que esto es una locura, está buena? Porque no ha fumado, no se le ponen los ojos rojos, ellos sabían cuando estaba drogado. Tampoco ha dicho ni una sola mala palabra, ha estado de buen genio, y lo más extraño que no sale cuando aquí solo viene a comer y a dormir. Y no ha querido salir, y lo único que hace es leer la Biblia y repetir: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Y luego dijeron, bueno, le preguntaron: oye, ¿y qué fue lo que te pasó? ¿A dónde fue que te pasó ese cambio así? Pero el papá dice, porque llegaron a ser creyentes, que él durante 3 días y 3 noches estuvo completamente convencido que su hijo sí estaba loco. Solamente que era una locura rara, que era una locura pacífica, que era una locura mística. Pero ¿cuál era la verdad? La verdad es que había sido cortado del mundo del enemigo para estar en el reino de Cristo. Y claro, de estar bajo la influencia del maligno, para estar bajo la influencia del Espíritu, imagínense el cambio tan dramático. Cuando yo me convertí a los 3 meses que fui a visitar a mis padres eran tan obstinados en su religión que primeramente me echaron. Pero luego, yo no me fui, pero al ver el cambio tan dramático en mi vida, mis padres cambiaron de actitud, comenzaron a convertirse y se convirtieron de todo corazón a Dios. Murieron, caminaron 30 años felices en la vida cristiana. Así es Dios en su gracia y en su misericordia. Fue para obedecer y ser rociados, ser limpios con la sangre de Cristo. Y versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Note el orden: elegidos por Dios, Dios toma la iniciativa. El Espíritu Santo trabaja para apartarnos del mundo y para guiarnos a la fe en Jesucristo y a obedecer el mandato del arrepentimiento. Fuimos bautizados y limpios en la sangre de Cristo, y entonces se produjo el milagro que aquí se llama renacimiento. Es el mismo que habló el Señor Jesús cuando habló a Nicodemo diciéndole: es necesario nacer de nuevo. Aquí Pedro le llama renacer. En otra parte Pablo le llama regeneración. Pero hay un nombre que Pablo le da que es muy especial, le llama resurrección. Porque estábamos muertos y en nuestro espíritu resucitamos, tenemos una nueva vida. Así fue como nosotros fuimos encaminados a la vida cristiana. Fue el Padre quien tomó la iniciativa, el Dios que nos dio la vida. Fue su Santo Espíritu que trabajó para separarnos y cortarnos del mundo y guiarnos a la fe en Jesucristo y obedecer el arrepentimiento, y fuimos limpios en la sangre de Cristo y nacimos de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Lo que Pablo le llama regeneración y también resurrección. Es uno de los milagros más grandes que suceden en nuestra vida. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un nuevo nacimiento en nuestro espíritu, no es en nuestro cuerpo, no es en nuestra mente.
no es en nuestra alma. Nuestro espíritu está tan dañado, tan perjudicado con el pecado que Dios no lo arregla. Así como en el Antiguo Testamento, Dios le ordenó un día a su profeta Jeremías, le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero. Y el profeta obedeció, fue a la casa del alfarero. Dice, cuando llegó, él estaba trabajando en la rueda, estaba terminando su vasija, pero en el momento que ya estaba terminándola, se le rompió. Y el alfarero no la remendó. El alfarero amasó nuevamente todo el material de barro con que había hecho la vasija e hizo la vasija de nuevo como él quiso. Y entonces vino el mensaje de Dios. ¿Viste, Jeremías, lo que hizo el alfarero? Bueno, así sois vosotros en mis manos. ¿Qué estaba diciendo? Que el hombre está tan dañado que también necesitaba, como esa vasija, no necesitaba ser remendada, sino hecho de nuevo. Nuestro espíritu está tan dañado por el pecado que el Señor nuestros pecados los perdona, los limpia, pero nuestro espíritu tiene que ser hecho nuevo, según la palabra de Dios. Y eso nuevo es que participamos de la muerte y la resurrección de Cristo. Y entonces aquí habla de que nacimos de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El mismo poder que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos también obró para operar otra resurrección, una resurrección en nuestro espíritu. Los que hayamos resucitado ahora, en el futuro vamos a resucitar ya en nuestro cuerpo cuando Cristo venga. Nosotros los creyentes pasamos por dos resurrecciones. Una resurrección cuando nos convertimos y obedecimos a Cristo. El apóstol Pablo enseñó que en el bautismo en agua es donde el Espíritu de Dios obró y que fuimos bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. Nuestro cuerpo fue bautizado en agua, pero nuestro espíritu, el Espíritu de Dios lo bautizó en la muerte y resurrección de Cristo. Y el resultado es que morimos a una vieja vida, morimos a la familia adámica y por la resurrección nacimos en la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Esa es la vida cristiana. Y luego preguntamos, ¿y qué le movió a Dios? ¿Qué le motivó a Dios a hacer una obra tan grande, tan estupenda? El versículo 3 lo dice, ¿cierto? Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fue por su misericordia, que Dios hizo todo eso, el tomar la iniciativa de salvarnos, el enviar su Santo Espíritu a trabajar hasta separarnos y guiarnos a la conversión a Cristo, el que nos motivó a obedecer el mandato del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús, el bautismo, y entonces fuimos motivados por el Espíritu a obedecer con gozo el mandato del bautismo. Y en el bautismo, dice Pablo, lo repite varias veces, lo repite en Gálatas, lo repite en Romanos y lo repite en Colosenses, y es una doctrina muy amplia del apóstol San Pablo, donde dice que fuimos salvados en la cruz por la sangre de Cristo. Allí Él cargó nuestros pecados, allí Él pagó toda la culpa. Cuando antes de morir dijo, consumado es, esto quiere decir que todo el castigo de nuestros pecados ya lo había recibido y que ya no tenía más por qué sufrir, y por eso entregó su espíritu. Ahora que todo eso sucedió por la misericordia de Dios. La Escritura habla del amor de Dios hacia nosotros para salvarnos, pero aquí y en otras partes habla de la misericordia. ¿Qué es la diferencia entre amor y misericordia? ¿Y por qué debemos entender ambas cosas, tanto el amor y la misericordia? Entenderlo nos ayuda mucho a entender lo que es nuestra vida cristiana. ¿Por qué nos ama Dios? ¿Y por qué tiene que tener misericordia? Nos ama por estas razones. Nos habla porque Él es amor. Su naturaleza es amor.
Nos ama porque Él es el autor de nuestra vida y nos creó para amarnos. El valor más grande de nuestra vida es primeramente que no somos aparecidos en este mundo, que no somos tampoco solamente el resultado de papi y mami. La vida es un don que viene de Dios. Él tomó la iniciativa de darnos la vida y nos ama por ser criaturas de Él. Pero hay un gravísimo problema para todos los seres humanos, y es que caímos en el pecado y nos corrompimos en extremo. Y el pecado es enemistad contra Dios. La Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, dice: a vosotros que erais también en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, irreprensibles y sin mancha delante de Dios. ¿Por qué tiene que tener misericordia? Amor es ama a una persona porque tiene cierta dignidad. ¿Cuál es la dignidad que tenemos ante Dios? Que somos creación de Él. Pero por causa del pecado, la ira de Él está sobre nosotros. ¿Cómo así? Eso es lo que declara la Biblia. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pablo resume la pecaminosidad del hombre en dos palabras: impiedad e injusticia. Impiedad es el pecado contra Dios e injusticia es el pecado contra nuestros semejantes. Impiedad viene una palabra que quiere decir falta de respeto. Dios es santo, Dios es temible en santidad, Dios es incomparable, Dios es único, nada hay semejante a Él, y Él merece toda la honra y toda la gloria. Y el hombre con su pecado le ofende. La Biblia enseña que la ira de Dios pesa sobre todo ser humano, que no hay nadie sobre este mundo sobre quien la ira de Dios no esté. ¿Por qué? Por dos pecados: su impiedad y su injusticia. Impiedad para con Dios porque no respeta, ofende a Dios, y su injusticia porque es capaz de mirar mal, de pensar mal, de hacer mal y hacer muchas cosas malísimas. Ustedes saben que hay gente que es capaz de quitarle la vida a otro ser humano solo por cualquier cosa. Como vimos anoche en las noticias, un muchacho que estaba haciendo su primer viaje en esa empresa que lleva cosas a domicilio, iba llevando hamburguesas, algo así, en su equipo, y lo alcanzó un muchacho joven, lo amenazó con un revólver y forcejearon ahí con el equipo donde llevaba el muchacho, y finalmente, cuando no pudo quitarle lo que llevaba el muchacho, entonces le pegó un tiro en el corazón y el muchacho murió instantáneamente. Eso es injusticia. Por eso la Biblia dice que la ira de Dios está por causa de nuestra impiedad para con Dios y nuestra injusticia. ¿Y quién puede quitar la ira de Dios? ¿Quién? ¿Usted sabía quién puede quitar la ira de Dios? ¿Usted sabía que ningún ser humano puede aplacar la ira de Dios? Por eso vino Cristo, para ponerse en nuestro lugar. Por eso la Escritura, una palabra que usa para hablar de la obra de Cristo por nosotros, se llama propiciación. Está en el libro de Romanos y también está en la primera epístola del apóstol San Juan. Propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Es una palabra que ha sido muy polémica para los teólogos porque quiere decir aplacar la ira. La ira de Dios estaba sobre todos los seres humanos por su impiedad e injusticia. Sin embargo, Él por su misericordia envió a su Hijo para que su Hijo sobre Él pueda descargar a la ira de Dios en la cruz, para que no fuera descargada sobre nosotros. Por eso entonces la Escritura nos explica eso, que somos amados por ser criaturas de Él y porque Él es amor, pero su ira está sobre todo ser humano por causa de nuestros pecados.